Entonces, aquí nosotros tenemos un modelo básico de lo que es la célula, ¿verdad? ¿Por qué empezamos por la célula? Porque la célula, un conjunto de células, como dijimos, es la que va a formar un tejido. Entonces, aquí tenemos, vámonos de adentro hacia afuera, aquí tenemos que la célula constituida por una parte central, que es el núcleo, que es esta estructura que estamos viendo acá, y en el núcleo se encuentra lo que vimos que son los cromosomas, ¿verdad? Que tienen las cadenas de doble hélice de ADN, donde tiene las bases nitrogenadas de guanina, citosina, uracilo y adenina. Entonces, ellas están acá. Entonces, la información genética, el material genético hereditario, está acá en el núcleo. Luego, ella tiene una, un espacio que la circunda, que es todo esto que se ve acá en verde, que sería que el citoplasma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el citoplasma? El citoplasma es el espacio comprendido entre el núcleo y la parte interna de la membrana celular. Entonces, fíjense, acá tenemos el citoplasma, que es lo que vemos acá, ¿ok? Y todo esto es la célula, ¿ok? El núcleo de la célula. Acá tenemos entonces aquí el citoplasma y luego tenemos lo que protege a la célula, que es esto que estábamos viendo aquí, que es la membrana celular. Entonces, las partes de la célula, entonces tenemos un núcleo, citoplasma y membrana celular. La membrana celular tiene una parte interna que da hacia el citoplasma y una parte externa que contacta con el medio externo. Ahora bien, dentro de este citoplasma vamos a tener unas estructuras que se llaman organelos. ¿Por qué no son órganos? Se les llama organelos porque ellos son similares a los órganos, pero ellos, a diferencia de los órganos, cumplen una sola función. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos el aparato de Golgi, que es esta estructura que estamos viendo acá, que es una estructura donde la célula va a guardar los materiales que no está usando. Por ejemplo, nosotros sabemos que de la dieta nosotros obtenemos, y vamos a verlo con detalle en este curso, los nutrientes principales que son lípidos, proteínas y carbohidratos. Los que la célula no utiliza, los guarda de reserva como en una despensa aquí en el aparato de Golgi. Luego vamos a tener otras estructuras como, por ejemplo, el retículo sarcoplásmico y las mitocondrias y los ribosomas. Entonces, los ribosomas, ¿qué son los ribosomas? Los ribosomas son unos organelos, unas estructuras que van a servir para transportar información que está en el núcleo de la célula y lo va a llevar hacia afuera de la célula o incluso a otros órganos. Por ejemplo, si aquí se va a manifestar, porque aquí es donde tenemos el ADN, cómo van a ser las células, por ejemplo, del sistema nervioso, esas células, su núcleo, tiene esa información aquí. Por ejemplo, vamos a que esta fuera una célula nerviosa y las células nerviosas, ellas originan una corriente eléctrica que es la que permite comunicarse de una célula con otra. Pero esa información, el código, está acá en el núcleo. Entonces, el núcleo va a decir, bueno, como nosotros somos células nerviosas, nosotros la información que vamos a mandar es una corriente eléctrica para comunicarnos entre células nerviosas. Entonces, este ribosoma es como el mensajero, ¿ok? Él agarra esa información que está en el núcleo y lo lleva fuera de la célula, va a atravesar el citoplasma y esa información se lo lleva a células vecinas. ¿A cuáles células vecinas? Si, por ejemplo, esto es una célula nerviosa, una neurona, se la va a llevar a otra neurona y así va transmitiendo la información. Igualmente si fuera una célula nerviosa. Luego tenemos otras estructuras como, por ejemplo, tenemos el retículo sarcoplásmico. Entonces vamos a tener el retículo endoplásmico, tenemos dos tipos, el liso y el rugoso. El liso, que no aparece aquí, es un retículo endoplásmico
que lo único que él va a sintetizar y va a producir son los lípidos. Es decir, él se va a encargar de procesar los lípidos. Hay uno que es rugoso, que lo que va a sintetizar es proteínas. Un ejemplo de retículo endoplásmico rugoso clásico es el retículo sarcoplásmico, que es el que tiene las células musculares. ¿Por qué? Porque van a ver más adelante que las células musculares van a dar origen a un tejido formado netamente por proteínas. Entonces ellos utilizan, para formar estas proteínas, utilizan el retículo endoplásmico, que en el caso del músculo se llama sarcoplásmico. Luego tenemos la mitocondria, ¿ok? Entonces la mitocondria es un organelo muy importante porque allí él transforma, la función de él es transformar los alimentos, los nutrientes que entran al cuerpo y los va a transformar en energía, en forma de ATP. Este mismo proceso, por ejemplo, se da en las plantas y se llama fotosíntesis, manejando otro tipo de ATP. Entonces, una célula para mantenerse viva no solamente requiere un núcleo, sino que requiere una mitocondria y requiere un retículo endoplásmico. Cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, si queremos saber si una célula está muerta y la vemos en un microscopio, si vemos que esta mitocondria está rota, está desaparecida, entonces ya sabemos que esa célula es una célula muerta, que es lo que llamamos la necrosis celular. Fíjense, un ejemplo de este proceso que les acabo de hablar es la respiración celular. Nosotros manejamos la respiración, o ustedes más bien manejan la respiración, pensando nada más en los pulmones, no. La respiración es un proceso bioquímico, es decir, es un proceso biológico mediado por sustancias químicas. Esto lo vamos a ver completo en este curso, en un proceso que se llama el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Entonces, este proceso de respiración celular se da dentro de la mitocondria, específicamente en donde, en una parte interna de la mitocondria que se llama cresta mitocondrial. Ella va a transformar lo que es los nutrientes en energía, que es ATP. ¿Cómo va a hacer eso? Ella lo va a hacer porque ella dentro tiene una serie de sustancias químicas que se llaman enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas simplemente son proteínas que lo que hacen es regular procesos químicos. Es decir, cuando se forma un enlace químico, cuando se rompe un enlace químico, ellas regulan todos estos procesos. Y ese paquete de enzimas lo tiene la mitocondria, ¿verdad? Ahora, no es el mismo el paquete de enzimas que tiene, por ejemplo, si está el retículo, si esta es la mitocondria de una célula muscular, a por ejemplo que fuera un hepatocito, la mitocondria de una célula hepática, porque el hígado tiene otras funciones, o fuera una célula que tuviera que ver con la piel, de la dermis, de la epidermis, o sea, eso depende. Entonces, la mitocondria va a dar los nutrientes, los va a transformar para que se dé el ciclo del ácido cítrico y producir el ATP. El ATP es la gasolina, es el combustible que necesitan todas las células del cuerpo para mantenerse vivas y cumplir sus funciones. Entonces aquí vemos cuáles funciones, las funciones que van desde la función que cumple una célula, que ya la vimos, la función que cumple un conjunto de células, que es un tejido, la función que cumple un conjunto de células de tejidos similares que van a formar un órgano y un conjunto de órganos que van a formar un sistema. Todo esto depende del ATP. Y esto es lo que explica cuando una persona, por ejemplo, no tiene una suficiente ingesta de alimentos o de nutrientes, este proceso de ATP no se puede dar adecuadamente y esto afecta la célula, el tejido, el órgano y el sistema. Incluso eso puede llevar a la muerte. Aquí vamos a adelantarles algo que ustedes van a ver más adelante.
no en este tema de bioquímica. Entonces aquí les doy un ejemplo de célula para que tengan clara que la célula, la imagen que obtenemos no es nada más la que yo les puse en la primera lámina, sino la célula puede adaptar diferentes maneras, depende del órgano en que se encuentre. La célula muscular, ¿quién constituye la célula muscular? La fibra muscular. Una fibra muscular es una célula muscular. Si nosotros lo vemos a nivel microscópico, entonces fíjense cómo tenemos esto que estamos viendo acá, esto es una fibra muscular. Esta fibra muscular, una sola fibra, está constituida por múltiples miofibrillas, que son estas que estamos viendo acá en este corte transversal, ¿verdad? Entonces, fíjense, ella tiene su mitocondria, aquí están, fíjense, las mitocondrias de ella. Entonces, esas mitocondrias, si la vemos en detalle aquí, que es lo que estamos viendo, ella tiene su retículo sarcoplásmico, que se acuerdan que habíamos hablado que el retículo sarcoplásmico, su función ¿cuál era? Era sintetizar proteínas, en este caso, proteínas musculares, la troponina, la tropomiosina, bien, la miosina, entonces, lactina, entonces esto lo van a ver ustedes más adelante, pero entonces este retículo sarcoplásmico es la que produce esa proteína. Ahora bien, ¿qué ocurre? Estas mitocondrias, que son estas azulitas, van a recibir de estas moraditas, que son las mitocondrias, que son el retículo sarcoplásmico, reciben esas proteínas y las procesan para producir estas mitocondrias energía ATP para que el músculo pueda realizar movimiento. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que van a ver ustedes en el curso de la carrera que hay enfermedades donde el paciente no tiene movilidad, no se puede mover o tiene una movilidad muy débil. Y eso es porque genéticamente estas personas tienen unas mitocondrias anormales y también tienen un retículo sarcoplásmico anormal que produce proteínas defectuosas, por lo tanto la mitocondria no tiene donde producir energía para que se dé la función del músculo, que es contracción y relajación para generar movimiento. Esto que aparece acá, van a ver, son los túbulos T, que eso lo van a ver más adelante en la carrera. Esos túbulos T son unas estructuras que lo que hacen es transmitir una corriente nerviosa de una fibra muscular a otra. Entonces, esto es un ejemplo de célula, pero ¿qué? Esta es la célula muscular. Este es otro ejemplo de célula. Aquí tenemos la neurona, la que le mencioné anteriormente. Entonces, la neurona, esta es una de ellas, pero ella tiene múltiples formas. Incluso muchas de ellas ni siquiera están en estado sólido, sino en estado de gel. O son líquidas, francamente líquidas, como por ejemplo las neuronas que tenemos en el oído interno. Entonces, fíjense, ella tiene un cuerpo o soma, que es esto, tiene su núcleo, y ella tiene una prolongación, tiene dos prolongaciones, una alargada, que es el axón, y una más corta, que son las dendritas. Como las células nerviosas se comunican a través de una corriente eléctrica, ¿cómo reconocemos una dendrita, por ejemplo, de un axón? Porque la corriente entra por una dendrita, es procesada en el cuerpo de la célula o soma y sale por un axón.